Dicen que estas son las playas más organizadas de Colombia, con una amplia oferta gastronómica, canchas deportivas con servicio y alumbrado público. Acompáñenme a comprobarlo. La playa de Sabanilla Sector 2 está ubicada en el corregimiento de Sabanilla en Puerto Colombia Atlántico, a tan solo 20 minutos de la ciudad de Barranquilla. En un video anterior les mostré el sector 1 que es llamado Playas del Country. Te dejo un video en la parte de arriba para que lo veas después de ver este. Esta zona o sector fue inaugurado el 21 de octubre de este año 2023 con el mismo diseño y concepto y está separada por un gran espolón de piedras. Al llegar lo primero que encontraremos es el parqueadero y los letreros con la información o mapa de la playa. El parqueadero es gratuito, la propina es voluntaria, no se acepta el ingreso de buses y se recomienda no dejar objetos de valor o similares porque la administración no se hace responsable de pérdidas, hurtos o robos de los bienes. Los horarios de esta playa son de sábado, domingo y festivo de 7 a.m. a 6 p.m. y de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Comienzo a caminar por el lugar y veo que del lado derecho del sendero están los restaurantes, que son 7 en total para este sector. Antes los restaurantes de esta zona de la playa eran casetas de madera, lata y no contaban con los servicios públicos básicos, pero ahora con esta reorganización todos cuentan con sus estufas profesionales, extractores, lavaplatos, luz, gas, alcantarillado y agua potable para realizar todas las preparaciones con todas las condiciones de salubridad. Los precios de los menús de cada uno de los restaurantes están unificados, tienen menú impreso y código QR en las mesas de las carpas en la playa. Muy cerca de los restaurantes encontraremos las duchas, baños, enfermería y por último las oficinas de la administración del lugar. Del lado izquierdo vemos la zona del comedor, con chozas grandes que te protegen muy bien del sol. Cuentan con sus mesas de madera y sillas plásticas. Para quedarte en esta zona debes pagar 80.000 pesos o $20 o si consumes 4 comidas de plato fuerte te sale gratis la estancia en esta choza, donde tienes derecho a 4 sillas y un balde de agua. Ahora me dirijo a la zona de la playa, donde veremos otra línea de chozas, pero esta vez en la arena, que me imagino que tienen el mismo precio que las del comedor y te dan 4 sillas y una mesita.
Cerca del mar están las carpas azules, que tienen un costo de 40,000 pesos o $10. Antes en esta playa estaban llenas de kioscos con hojas de palma que reducen la visión para las personas que estaban en la zona de atrás. Y me imagino que otra ventaja que tiene es que sean de lona las nuevas carpas, es que ahora son más fáciles de quitar, limpiar y mantener. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. Las playas de Sabanilla son de arena oscura, de agua tibia y no son cristalinas. Son oscuras por la cercanía con el río Magdalena, aunque en algunos meses del año o en invierno se aclaran un poquito. La arena de la playa fue tratada con maquinaria pesada para oxigenarla y no es permitido que los vehículos entren hasta las carpas o que estén muy cerca de la playa. En la zona de la playa también podrán ver las canecas de reciclaje, que son obras de arte inspiradas en la fauna de la playa, hechas por artesanos de la región y se llaman tragas residuos. Están hechas con maderas náufragas, con trozos de madera que llegan del mar, para que estas playas sean más sostenibles y amigables con el medio ambiente. También encontramos la zona deportiva, en la que solo vi la cancha de voleibol. Me imagino que está en el proceso de instalación de la cancha de fútbol y de la raquetica, que prometieron que iban a tener en esta zona de la playa. Una de las polémicas del precio del kiosco es que cómo haría una pareja que llega al lugar que solo va a consumir 2 platos, tendría que pagar la choza y sus comidas. Y también está el tema del costo del servicio de atención o de los meseros que te atienden, que en la carta no dicen que sea voluntario y tiene un precio de 20,000 pesos o $5. Para resumir, entonces, una pareja solo por llegar al lugar a comer les tocaría pagar 100,000 pesos, que son casi $25. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está caro o barato el kiosco y el servicio para una pareja que no pueda consumir los 4 platos? A mí me gustó cómo quedó el reordenamiento de la playa, la veo muy organizada. Me pareció muy bonita la zona del comedor, los restaurantes, las zonas verdes, las canchas para hacer deporte y que el parqueadero sea gratuito. La unificación de los precios de los alimentos y bebidas para que no estafen a los turistas. También es muy bueno cómo mantienen limpia la playa y la seguridad o vigilancia que hay en la zona para la tranquilidad de los turistas. Ojalá que se mantenga así de bonito este lugar con el tiempo y que la gente también ponga de su parte en no dañarla y contaminarla arrojando la basura en la playa o en las zonas comunes. Y ahora lo negativo que mucha gente comenta es que los kioscos del comedor y las carpas de la playa están un poco caros y que el servicio de atención no sea voluntario, porque los precios de la comida y bebida no son tan baratos.
Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Jones, Critón, José, Bob Robert, Drew Ski y José Morales. Coméntame si te gustó este video, qué tal vieron las playas de Sabanilla del sector 2, ¿les gustaría venir? Nos vemos, hasta la próxima. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, en la parte superior te dejo otro video.